Muchas gracias. Estoy disfrutando conocer a nuevos hermanos y hermanas y descubriendo también la pluralidad que somos de aquí. No sé si hiciésemos un pequeño sondeo de los países que representamos, pues habría varios aquí, ¿verdad? Incluso matrimonios, familias mixtas. Eso es bueno, ¿verdad? Porque la Biblia dice que en el cielo vendremos de 4 distintas categorías. ¿Os acordáis cuáles son? Apocalipsis 5:9. ¿Alguien me lo busca, por favor? Apocalipsis 5:9. 4 veces en Apocalipsis repite este listado. De cada tribu, lengua y nación. Ahora, si estudias a fondo esas palabras en griego, lo curioso es que, porque eso abarca toda la humanidad, ¿no? Y es Dios que nos divide, a través de Juan, la inspiración, en 4 categorías grandes. Pues uno es lingüística. Estamos divididos por nuestra lengua. ¿Hay alguna lengua, algún idioma que es superior o inferior que el otro? Todos. Algunos se hablan más por más personas, pero la lengua es única a la raza humana y las varias a la raza humana. En el cielo tenemos distintas lenguas, unidos en Cristo en el cielo, tribus, etnias. Nuestra biología, nuestra genética es distinta, cada persona es única. Pero una etnia no es superior ni inferior a otra, ¿no? Pero en el cielo todas las etnias, nuestra ADN, y luego está la división política, las naciones. Ahora, uno puede ser de un país, yo tengo ahora doble nacionalidad, triple nacionalidad, ¿no? Mi otro país, soy español y soy ciudadano del cielo. No he llegado a ser catalán. Me gustaría tener esa identidad, pero me dicen que no se puede adquirir, uno no tiene que nacer. Pero en realidad, simplemente porque hayas nacido en un lugar, te define como persona. Está la identidad geográfica, la política y la geográfica, lingüística y étnica. Lo podemos describir en 1000 otras formas, ¿no? Están los camioneros, los albañiles, los culés, los merengues. Pues nos podemos definir de 1000 maneras, pero Dios ha puesto 4 maneras de definirnos, los típicos. ¿Qué soy yo? Yo soy tal. Y nos vamos describiendo nuestros apellidos de identidad propia, ¿no? El primero debería ser que soy cristiano, soy seguidor de Cristo porque me han redimido con la sangre, ¿no? Pero, secundario, tercero, pero esas identidades siempre deberían quedar en segundo plano, unidos en Cristo Jesús, ¿no? Y solo hay una raza, además, en la prédica de Pablo, en Hechos 17 en Atenas, ¿no? Él decía, de una sola sangre, Dios ha hecho todos los pueblos del mundo. Y esa palabra sangre, hay una palabra en griego, hemata, me parece que es algo parecido, ¿no? Hematología, sangre. No es esa palabra allí, es etnia, de una sola etnia. Nos ha hecho todas las razas de la humanidad. En realidad, desde Adán y Eva somos una raza. No hay, cuando hablamos de racismos es una idea un poco inventada, ¿no? Porque sí, uno puede identificar, yo soy quechua, yo soy amara, yo soy esto, yo soy lo otro, ¿no? Pero no hay razas puras porque solo hay una raza, y es la raza humana. Y cómo nos a veces enfrenta la sociedad y nuestras defensiones de identidad étnica, ideológica y cultural. Vamos a dejar eso, gozarnos en ello porque somos distintos. ¿Por qué no?
yo me gozo de haber nacido donde soy, quiénes son mis abuelos y bisabuelos, pero no por eso soy superior a alguien más. Tengo mi identidad y me identifico, pero amo y aprecio y quiero a todos los que tengan su identidad, su trasfondo, sobre todo en Cristo. Lo que decía es que esas cuatro cosas, cuatro maneras de describir la humanidad, que aparece 4 veces en el libro de Apocalipsis, están las 4 veces en orden inversa y distinta. No se repite. Si repitiera de toda tribu, lengua, nación, etc., pues uno podría decir, pues lo más importante es nuestra distinción lingüística o étnica. No hay diferencia, no hay distinción. No hay nada que nos hace superiores a otros porque somos de un país, vivimos en otro, porque, etcétera, etcétera. Y es curioso, ¿no? Ese mismo detalle. Dimos la primera clase de griego, introducción al griego, el semestre pasado en el seminario, e hice un gráfico e ilustraba cómo están todos en distintas órdenes, que si es Juan escribiendo, escuchando al Señor, yo por mí haría la lista de la misma forma, ¿no? Pero cada vez que alista, las cosas están en una orden distinta. Vamos al Señor en oración y vamos a adentrarnos en el texto. Gracias, Padre, por tu palabra que nos instruye, tu espíritu que nos aplica, nos ayuda a entender y aplicar estas preciosas palabras a nuestros corazones. Y, Señor, somos necesitados. Ninguna persona en este salón es perfecta. Todos tenemos necesidad de ti, tenemos debilidades, tenemos tendones Aquiles, tenemos lugares en nuestras áreas que no han caído bajo el dominio de tu palabra, de tu espíritu, de nuestro espíritu, dominio propio, y necesitamos, Señor, de ti. Instrúyenos, Señor, abre nuestros ojos donde estamos fallando, danos el valor de enfrentar esa necesidad, esa debilidad, ese pecado que nos hace y, Señor, corregirlo. Todos somos distintos esta mañana, cada uno con la dificultad, la prueba que está viviendo. Que tu palabra ministre a cada uno, Señor, conforme a su necesidad. Y pedimos, Señor, guía por tu espíritu mientras que exploramos este precioso libro de tu palabra. En el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, pues aquí en esta pantalla tenéis el enfoque de este estudio, aunque quizás podíamos suprimir la última parte. A mí me llama la atención precisamente por los misioneros que estaban allí. La siguiente página era, en vuestros apuntes, una hoja que salía de mi tesis cuando exploraba pues, distintas maneras de superar las diferencias. Os dije que estudié el impacto cultural de cristianos evangélicos de Latinoamérica en las iglesias evangélicas de Castilla y León, reconociendo que muchos años había iglesias pequeñas, aguantaron la dictadura y demás, perseveraron. La iglesia, la más antigua en Salamanca, nació en el año 32. Con un tal Benigno González, era leonés, vino a Salamanca, abrió obra, ¿te suena? Y en el 32, en el año 36 sí había otra iglesia anglicana, 36, el general Francisco Franco estableció su cuartel general en Salamanca, en la casa del obispo, en el obispado. El obispo dijo, toma, señor. Hizo un búnker debajo y ahí estaba el principio de la guerra. Se enteró de que había un pastor, no sabía de Benigno González, que había un pastor protestante en la ciudad y le mandó a encarcelar, señor Atilano Coco Martín. ¿Quiénes han visto la película Mientras dure la guerra? Almador, no es Almador, Amenábar, el director. Excelente, porque traza la historia de Miguel de Unamuno, que es el presidente, el rector de la universidad, que para mí era un creyente, y su amistad con
el pastor anglicano Atilano Coco Martí. Y están los dos luchando uno a uno entre las fuerzas de la Iglesia y Franco y sus ideas progresistas. Era profesor de griego, conocía el Nuevo Testamento de pe a pa en griego. Yo creo que era creyente, ya hay bastante bien. Pero se entera de eso, le manda a la cárcel y Franco, luego Miguel de Unamuno está apelando a Franco que libere al pastor. De la historia se trata, tienen un enfrentamiento fuerte con el general Millán, hay que ver la película. Pero la historia real es lo traza Paraninfo de la universidad. Pues creo que en octubre manda a todos los prisioneros, incluyendo el pastor, y los fusila en un pueblo en el campo fuera de Salamanca, y dejó a una viuda y dos niños pequeños. Franco. El único pastor que fue consciente y lo manda a matar. Era un regreso, en parte, a los tiempos de la Inquisición, del franquismo. Los que habéis vivido algo de eso, o post-franquismo, o lo que fuera. Así que era muy severa la persecución y aguantaron. Pero el señor Benigno González tenía su grupito, su familia, su yerno, Antonio Romero, y se reunían en su piso. No podían cantar. No querían alertar a las autoridades. Habían fusilado al único pastor que era público, ¿no? Y por 30 años no podían alquilar local, no podían reunirse abiertamente. Por 30 años tenían cultos en casas, alternando el día de la semana, alternando la hora de reunirse, escondidos. 30 años, ¿qué iglesia podía aguantar eso? 10 personitas, ¿no? Así que, chapó y mis aplausos a aquella generación que aguantó aquello. Y aguantaron y nos han traído hasta ahora las libertades que ahora tenemos. No ha sido simplemente por 4 abogados cristianos. Había los que de verdad lucharon antes y durante y después para que nosotros estemos donde estemos. Pero resistieron 30, imagínate, que no puedes ir a la iglesia y jamás puedes cantar ni un coro. No puedes dar a la guitarra, no puedes hacer nada. 30 años, hasta que por fin sí pudieron. Las iglesias pequeñas pueden tener vitalidad, pueden tener... Lo que quiero decir con esto es que cuando después de aguantar todo eso, la ola de latinoamericanos vienen con otro estilo de alabanza, ¿no? Con otra manera, con banderetas y música y alegría y tal. Cuando en las iglesias españolas históricas que estaban en la tierra aguantaron, y muchos no es que no cantaban, es que no creían en instrumentos musicales, ¿no? Y era un choque de teología, no tanto, de formas y de maneras. Así que tenemos que abrir. Si le ha costado a las iglesias antiguas adaptarse e involucrar a los nuevos, y los nuevos que buscaban donde alabar al Señor, veían lo que a ellos les parecía iglesias muertas. No es que eran muertas, es que tenían un estilo más solemne, más seria de adorar al Señor. Y eso es permitido, hay libertad, hay mucha libertad, maneras legítimas con la Biblia delante de adorar al Señor. Pero vamos a dejar que la Biblia marque los parámetros y nosotros también extender esa libertad a otros, a alabar al Señor, el distinto estilo, siempre gobernados por los principios bíblicos. Bueno, estamos viendo la idea de la multiculturalidad en esta pequeña iglesia de Tesalonicenses. Y la hoja que tenéis allí explica un poco de eso. Tenemos que construir puentes, tanto nosotros que somos de la tierra, pie de página 4, la iglesia receptora, dar el primer paso, demostrar cariño, buscar maneras, etc. Y los inmigrantes que vienen, no esperar
que simplemente por ser creyente nos tienen que dejar todo en la iglesia, ¿no? Hay que ganar por méritos la posibilidad de dirigir ministerios, de tener voz, tener voto, etc. Muy bien, la progresión espiritual de una iglesia, página 5. Y aquí vemos un poco que desde la nada, llegan pregoneros del Evangelio a la sinagoga primero y luego a los judíos, a los gentiles, empieza a convertirse. ¿Quiénes fueron? Vamos a analizar estos cuatro hombres. No voy a detenerme aquí, ¿vale? Pues hay bastante información, no tenéis que apuntar todo esto. Os voy a dar una pincelada del tiempo que tenemos, ¿no? Y si quieres el PowerPoint, os lo dejo. Si no lo pones en copyright, lo vendes. Y lo distribuyes para vosotros, para rellenar un poco los huecos que tenéis, ¿vale? Pablo, pues, un judío de judíos, ¿no? En Filipenses, de Benjamín, era fariseo, era todo este miembro del Sanedrín. Era fervioso, rígido fariseo y defendía a Dios con toda su alma hasta matar a los herejes que él creía, ¿no? El Señor le salva, pero él seguía siendo un buen conocedor. Le llamaban abogados porque conocían la ley de Moisés a fondo. Así era esta clase. A diferencia de Silas, era un judío de a pie, ¿no? Uno cualquiera, quizás no estudió en una sinagoga con un rabí, quizás, pero él no era un élite, un erudito de los judíos, como era Pablo, ¿no? Se convirtió en el camino a Damasco, misionero transcultural para antonomasia, por excelencia, ¿no? Él entendía. Ahí tenemos Gálatas. Gálatas dice que, hermanos, somos unos en Cristo. La ley de Moisés ya no es, pero no por eso los judíos son menores. Y los gentiles que no conocen la ley, darles la oportunidad de crecer, está siempre apelando a que haya paz y comprensión. En Efesios somos un pueblo en Cristo. Dios quiere la unidad espiritual, ¿no? Evidentemente, la iglesia, palabra iglesia, versículo 1, lo leímos al principio, Pablo, Silvano y Timoteo, a la iglesia de los Tesalonicenses. Iglesia tiene dos sentidos. La universal, todos los creyentes. Algunos de la familia de Dios están viviendo en rebeldía, en desobediencia. Son hijos e hijas pródigos. Pero son hijos. Toda la familia de Dios. Que haya vivido, muerto, que vive, y los que todavía no se han convertido, o quizás no han nacido, Dios sabe. Esa es la iglesia universal, desde Pentecostés hasta el arrebatamiento. La iglesia local es parecida, porque es la iglesia universal en miniatura, en una localidad, con estructura, con organización. En este caso no dice como Filipenses a los diáconos y obispos, sino solo a la iglesia. Faltaba el liderazgo reconocido, pero lo llama iglesia. Es curioso. Así que Pablo llega en 6 meses con Silvano y Timoteo, se convierten, les hacen un discipulado básico y los dejan, no tienen remedio, porque si no, los matan o los echan a la cárcel. Y esta iglesia está creciendo gracias a uno que entiende la multiculturalidad del pueblo. Nosotros, que lo he traído no para enseñar, pero para ilustrar la importancia del discipulado. No sé en vuestra iglesia si tenéis un plan. El nuestro lo hicimos nosotros, hecha medida para Salamanca, son 12 estudios bíblicos básicos. Los tenemos en fascículos, pero luego lo publicamos así. Y este lo acaba de terminar el doctor Cortés, es un psiquiatra criado en un ambiente cristiano en Nicaragua, pero nunca había hecho el discipulado. Pues me lo da todo hecho para corregirlo.
necesitamos dedicar tiempo a discipular. Esta carta, la segunda, es algo en ese plan, discipular, enseñanza básica. Por eso estoy tratando de ilustrar cuán importantes son estas dos pequeñas cartas. Luego tenemos a Silvano, Silas, que aparece 17 veces, me parece, en el Nuevo Testamento, 13 como Silas y 4 como Silvano, el mismo nombre, la misma persona. De Jerusalén, un judío, era el cartero y tenía ese... Yo doy gracias por los carteros, por los Francis, Raquel, por el hermano Daniel, es el cocinero, por todos los que hacen los trabajos duros y detrás del escenario, ¿no? Él llevaba cartas en Hechos y Primera de Pedro. Para todos los que a veces no tienen reconocimiento ni su nombre aparece en la Biblia, pero son dirigentes aplicados a la tarea que Dios los ha dado. Os aplaudo porque necesitamos algún Pablo, pero la mayoría de la obra del Señor se hace por personas que no salen en ninguna lista, ni su nombre está publicado más en el libro de la vida y en los días de galardones en el cielo. ¿Cuántas personas nos vamos a dar cuenta de que no han sido los grandes teleevangelistas con mega iglesias que han hecho la gran parte de la obra de Dios, sino personas casi anónimas? Sé fiel al Señor porque hay una audiencia, una persona que tiene que dar la sonrisa y la bienvenida al cielo. Una persona a quien tenemos que agradar, no a todos los demás. Luego pasamos a Timoteo, este hijo espiritual favorito de Pablo, y él ilustra el mestizaje, porque en realidad todos somos mestizos, ¿no? Hasta que los españoles y catalanes, que tenemos 8 apellidos catalanes y 8 apellidos vascos y gallegos, etc., ¿no? Aunque tengas 80 apellidos vascos, no te hacen mejor que alguien más, ¿no? Es que en realidad todos somos mestizados desde Adán y Eva, mezclados en nuestra sangre. No hay nadie que tiene sangre pura porque todo es sangre humana. Así que Timoteo tenía un padre, no se habla de él, quizás o murió o abandonó a la familia, su madre y su abuela le instruyen, así que es difícil así. Ahora cada vez más están personas con piel muy morena, casi negra, casándose con... Uno de los chicos en nuestro ministerio de la cárcel era nigeriano, Gregory, y me saltaba así enorme. Y lo primero que hacen a la cárcel es ir al gimnasio, así que era cachas. Cuando venía a mi clase en la cárcel, pues se había casado con una alemana más blanca que este padre. Y tenían dos críos. Se convirtió, le bauticé en nuestra iglesia en un permiso. Pues han ido a Alemania, tenían un niño y ahora tienen 2. Y ahora es pastor. Y lo visitamos en la ciudad de Halle. Y ahí con sus otros, casi todos nigerianos, todos con una Biblia abierta. Él me pedía, pastor, necesito una Biblia de estudio, y con su Biblia verde es el color de Nigeria, ¿no? Y estaban todos con su Biblia abierta y era pastor. Pero él vino a España con, no sé si 50 o 60 cápsulas de cocaína en su estómago. Y uno se abrió y tenían que aterrizar en Málaga, me parece, en vez de Madrid, porque se estaba muriendo. Un traficante, ¿no? Y ahora es pastor. Pero, imagínate, nigeriano y alemán y 2 pequeños café con leche. Preciosos niños. Ahora tenemos en nuestra iglesia una ugandesa negra y un salmantino. Y tienen 2 preciosos niños y café con leche.
Pero es que somos tan superficiales como personas a veces, ¿no? Vemos una persona con la piel distinta a la nuestra, o tristemente más oscura, más morena que nosotros, inmediatamente, ¿qué hace nuestra cabeza? Empezamos a tener menor rango, ¿no? Y cuanto más oscuro, menor rango. ¿Cómo podemos como cristianos admitir eso? Tenemos que luchar contra esa idea totalmente. Y tenemos a Timoteo, grande Timoteo. Hermano Antonio dio clase, ¿no? Primero a Timoteo. Pero aquí tenemos uno que no dejaba que ese estigma le acusase, quizás por su juventud sentía cierta vergüenza, pero aquí tenemos un ejemplo que no tiene nada que ver. Imagínate teniendo a tu padre nigeriano y tu madre alemana, ni te adaptas en África, ni te adaptas en Alemania, y con todos los prejuicios, duro es. Pero con el Señor entendemos que cada alma no tiene precio. Cada alma era por quien Cristo murió. Y con ese valor, autoestima que Dios nos da, podemos seguir en adelante. Y cuando te llaman y te insultan y etcétera, no nos va a llegar a penetrar porque sabemos quiénes somos en Cristo. Timoteo, buen soldado de Jesucristo, llegó a ser pastor de Jesús muy joven. Lucas, aquí tenemos Gentil, el médico amado, el que acompañó esa primera pandilla de misioneros. ¿Qué grupo más mixto? Solo 4 hombres, pero cada uno con su fondo, su forma, su talento. La iglesia no es uniforme, no tenemos que hacer que nuestras iglesias sean homogénicas, ¿no? Todos iguales, ¿no? Y cuanto más variedad, más bonito. No acusamos a la pluralidad como una dificultad, sino una bella representación de qué será el cielo, ¿no? Pasaremos el cielo de cada tribu, nación, lengua. Vamos a recrearnos en esa pluralidad y dar gracias a Dios por ello. Bueno, aquí tenemos los 4 que estaban en el grupo. Estoy incluyendo a Lucas porque él los acompañaba, aunque no llegó a Tesalónica, pero él sí formaba parte del equipo. Y cuando tuvieron que salir de Filipos, pues ahí, para mí, lo dejaron a Lucas atrás. Pablo, Silvano y Timoteo, a la iglesia de los tesalonicenses en Dios Padre y en el Señor Jesucristo, gracia y paz sean a vosotros, de Dios nuestro Padre y Señor Jesucristo. Os dejé un pequeño bosquejo de la carta y ahora estamos en la primera sección, la progresión espiritual de una iglesia pequeña, donde está la hoja, la 3, ¿vale? Ese es nuestro bosquejo, de aquí hasta terminamos, capítulo 1 al 10, el avance, cómo iba progresando espiritualmente estos primeros creyentes y luego el ministerio didáctico del mentor, del apóstol, del fundador de la iglesia. Una palabra más para decir que no todos somos Pablos, ¿verdad? Ni podíamos ser. Dios tiene algunos personajes que se destacan en la historia, el Abraham, el Moisés, y son importantes, pero no todos podemos ser jeques. ¿Jeques lo he dicho bien? ¿Sí? ¿No? Indios y tienen su jefe, su jeque. Me escapa la palabra. No todos podemos ser jefes. Imagínate un ejército hecho de todos generales. El general es importante, pero tampoco un ejército hecho de soldados rasos. Necesitamos orden y organización, y Dios ha llamado a algunos como Pablo, como Timoteo, como Silas. Ahora he observado los nombres de otros aparentes líderes, los tenéis, Jasón, Aristarco y Segundo.
En el momento de la implantación de la nueva iglesia, a menudo existen las siguientes características, como el caso de Tesalónica. Pocos asistentes miembros. Creyentes de distintos trasfondos étnico-lingüísticos culturales. Carencia de un principal líder sobradamente cualificado. Escasa infraestructura física, social y personal. Ausencia casi total de bienes muebles e inmuebles. Un lugar seguro y fijo donde congregarse. Biblia, CD, DVD, wifi, cámaras, proyector. ¿Qué necesitas para que una iglesia sea una iglesia? Algunos nos han criticado. Hemos recibido al menos 2, quizás 3 hermanos en la cárcel como miembros de nuestra iglesia. Si estuviesen en libertad, asistirían. No asistieron, más que alguna vez cuando estaban en libertad. Hay un problema en eso. Yo no lo hemos visto. Y yo he llevado los elementos y he celebrado la cena del Señor en la cárcel con 2 o 3 miembros de nuestra iglesia. Ahora es atípico, lo suyo es estar y congregar. Pero queríamos que ellos, al convertirse, al hacer el discipulado, al bautizarse, sentir parte de una iglesia. Así que nos tenemos que romper el molde un poco. El local no es, evidentemente, los ladrillos no son una iglesia. Pero podemos faltar todo esto, pero ¿qué es lo que necesitamos para conversión, bautismo, compromiso, pacto y algún líder o líderes que instruyen? No es que no tenían líderes, es que no se reconocen, no se nombran. Así que no, cuando dices, pues queremos empezar una iglesia, o esa es una iglesia o solo son unos creyentes que... Bueno, depende más bien de su pacto, decisión. Cuando 2 o 3 están reunidos, el Señor está allí, pero no por eso son una iglesia local. Y Dios obra y quiere que iglesias reproduzcan iglesias y que el Evangelio se extiende a través de cristianos reproduciéndose, iglesias locales reproduciéndose en otras iglesias locales. Wifi, púlpito, cosas que no necesitamos. Ahora, si tú quieres que tu iglesia pequeña sea grande, pues organízate donde estés, ¿no? La iglesia en Tesalónica nos motiva a preguntar cuáles eran los auténticos mínimos. ¿Cuáles creen que habría que existir para un grupo aleatorio llamarse iglesia local? Os he planteado esa pregunta y es digno de discutir si tuviéramos más tiempo. Todos queremos que nuestras iglesias sean más grandes, que crezcan. Os aporto algunas ideas para que lo logremos. Entonces, dice, Juan, propones que nos convertamos en una mega iglesia. Vale, ¿todos a favor? Votar, claro. Como que puedes ser mujer si eres hombre porque te identificas. Bueno, somos otras personas, pero nos identificamos como una mega iglesia. Bueno, Pastor Teodoro buscaba crear la mayor comodidad. O sea, puedes tener unos sillones de relax y llenar la iglesia, ¿no? O aquí hay una idea, crear un culto nuevo tempranito en la mañana, a las 5 de la mañana. Para todos los tiempos. No, no va a funcionar. Reducir el número de cantantes en el coro. En esta iglesia podía ayudar y así crece la iglesia. Reducir el coro. Amenazar, ¿no? Si no traes 20 visitas, el próximo domingo tendrás que sentarte en el balcón. Amenazar, vamos a crecer. Y si no traes... O predicar sermones al menos de 2 horas, ¿no? Es extraño, pero dice que le gustan las predicaciones largas. O cortas, si ahora si predicas 12 minutos, te llenas la iglesia y crece la iglesia. Bueno, estoy bromeando y criticando un poquito, ¿no? Tenemos los líderes, pero ahora en versículo 2 en adelante vemos la progresión auténtica de esta iglesia por varios recuerdos. El recordar es esencial, ¿no? El recordar es esencial. Nos manda
yo sí me he convertido un poco en historiador y me apasiona conocer la historia pasada de nuestros hermanos en España, en nuestra región. A través del libro de Robert Chapman he conocido un tal Joaquín, que aquí vive en el pueblo donde Jorge Lawrence, vivía y trabajaba y viajaba tenía su carrito evangelístico. ¿Habéis visto fotos de él? Pues hace 4 días me escribe una tal Christina Lawrence desde Inglaterra en inglés y dice: soy la bisnieta de George Lawrence. Qué gozada hablar con ese vínculo tan directo con ese magnífico evangelista. Deuteronomio, apuntadlo por favor, en cuanto a recuerdos. Deuteronomio 32, versículo 7, donde no solo aquí, sino en otros muchos lugares el Señor manda hacer esto. Acuérdate de los tiempos antiguos, considera los años de muchas generaciones, pregunta a tu padre y él te declarará, y tus ancianos y ellos te dirán. Tenemos que hacer memoria tantas veces. Pon estas piedras aquí y recuérdales. Cuenta a tus niños caminando, sentándose en la cama. Cuéntales cuán grandes cosas, ¿no? Monumentos son para recordar. Ahora, tenemos el mejor aquí para recordar lo que Dios hizo con su pueblo. Pero tenemos también un pasado nacional de personas que han dado su vida. Y aquí les recuerda con cariño y agradecimiento. Doy siempre gracias. El mejor cristiano es el que siempre está dando gracias. Y tiene una actitud de gratitud continuamente. Quien no está agradecido está cayendo en un círculo vicioso. ¿Qué decía en Romanos 1? El descenso y tal, y terminando siendo desagradecidos. Como un peldaño hacia el abismo del pecado, el ser agradecido. Expresas tu agradecimiento. Versículo 2, y en oración, estáis apuntando estas palabras que faltan en los apuntes, fueron recuerdos agradecidos, de oración, día y noche, dice, no ceso de hacer memoria de vosotros. Nosotros hacemos memoria de una viuda. Al principio de nuestro ministerio teníamos hasta 5 y 6 viudas que nos apoyaban económicamente desde nuestro otro país. Todas han fallecido. Algunas familias falleció el marido y la viuda seguía apoyándonos. Ahora, perdón, que tenemos, no, solo una. Y el mes pasado, febrero era, ¿no? Cumplió 102 años. Sigue viviendo sola, sigue conduciendo su coche, muy rápido, demasiado rápido. Se llama Alfa Johnson. Y sigue enviándonos un cheque. Cuando la misión le decía, ya no aceptamos cheques, ella se enfadó y les llamó. ¿Pero qué? Que ella no sabe de internet ni nada. Vale, pues puede seguir enviando los cheques por $45 al mes de su pequeña pensión. Qué afortunados, qué privilegiados, ¿no? Cuánto damos gracias por la señora Alfa, qué ejemplo más grande. Y no somos los únicos que apoyan misioneros. Y recuerdos de alabanza, los alaba, versículo 3. De vuestra fe, de vuestro amor y vuestra esperanza. Esa triplete de virtudes les va a emplear en otros escritos de la Pablo. Ahora, curiosamente dice, de versículo 4, vuestra elección, recuerdo esto, porque hemos sido escogidos y esto es una verdad que no debemos huir. Dios escogió a nosotros antes de que le escogimos a Él. Y en Efesios nos declara allí abiertamente. No es que corremos en el fatalismo que hemos tenido de eso. Un Señor en nuestra iglesia y orientados, centrados en Dios, es la última.
centrados en Dios. Había empezado a estudiar con unos grupos de hermanos y adaptó un estilo de vida, una aproximación a la vida cristiana que luego tuve que decir, pues no, esa idea, esa enseñanza no tenemos en la iglesia nuestra, lo siento, y al final busco otra. La queremos, es un hermano, pero estaba divorciado y traía a su niño a la iglesia, iba creciendo los años, y un día le decía, ¿y por qué no has traído a Aarón? Ah, bueno, pastor, ya he llegado a la conclusión de que si es elegido, no hace falta traer a la iglesia, será salvo. Y si no es elegido, da igual que le traiga a la iglesia, no se va a convertir. Así que le dejamos en casa jugando videojuegos. Así que cuidado con esto. Somos elegidos, Dios lo dice. Nos predestinó, nos buscó, no por nuestros méritos, por el beneplácito de su voluntad. Nosotros humanamente tuvimos que escoger, decidir y pedir, pero con esa doctrina no caigamos en ese error horrible. No le traigo ya más, porque es elegido, se convertirá. Y si no es, ¿para qué traerle a la iglesia? Aburrido. Cuando nos mata el evangelismo, esa doctrina, es que coincide y son compatibles. Vuestra elección, con versículo 8, partiendo de vosotros ha sido divulgada la palabra del Señor. Una cosa no anula a la otra. Son las dos preciosas verdades. Nuestra responsabilidad de evangelizar, a su vez, nuestra elección segura y la seguridad de salvación, porque Dios nos ha buscado a nosotros primero. Bueno, centrados en Dios, porque versículo 4 dice, porque conocemos, hermanos amados de Dios, es Dios que inició el proceso de nuestra salvación, lo ideó Él, tomó la iniciativa Él, al enviar su Hijo. Nos amaba antes de que nosotros amásemos a Él. Así que, cuando, esto es un inciso que he hecho en cuanto a cómo convencer a personas. Vamos a seguir leyendo. Tenemos que tener cuidado a la hora de tratar de convencer a personas que reciben a Cristo. Y hay todo un estudio en la retórica y lógica, se llama helénica, el estudio de los procesos de convencimiento, de persuasión, y tenemos que evitar persuadir de maneras no lícitas. Dice, pues nuestro evangelio no llegó a vosotros en palabras solamente, sino también en poder, en el Espíritu Santo, en plena certidumbre. Como bien sabéis cuáles fuimos entre vosotros por amor de vosotros. Aquí podríamos ampliar este tema de convencimiento. Cuando tú compartes el evangelio, dejas un tratado, invitas a alguien a Cristo o un comentario, ¿consideras a esa persona evangelizada? ¿Está hecho tu deber? ¿Ya has evangelizado? ¿Para qué más? ¿O deberías seguir tratando de persuadirle, darle argumentos, convencerle del evangelio? No, pero si va a ser elegido, será elegido y da igual. No, Dios nos ha dejado a nuestro deber no solo proclamar, sino uno por uno, con su raciocinio, hacerle que entienda el evangelio. No puedes obligarle a que decida, que ejerza fe, pero sí podemos llegar. Y Pablo hacía eso una y otra vez en el libro de Hechos. Está convenciendo, persuadiendo, discutiendo, planteando argumentos. Eso en el lado humano. Pero no debemos pasar a la hora de usar métodos ilícitos. ¿Y cuáles pueden ser? Pues con amenazas, con niños, ser demasiado persuasivos, porque a un niño le puedes convencer que pida que Cristo le salve fácilmente. Pero hay que conocer el corazón del niño, ¿no? Me acuerdo que estaba con un hermano en nuestra iglesia y dimos testimonio a un señor en la calle y mi amigo le dijo, pues si no aceptas a Cristo vas al infierno por toda la eternidad.
Y es verdad, ¿no? Pero se asustó ese señor en la calle. Decía, pero ¿por qué me estás amenazando? Lo tomó como una amenaza directa. Como si estuviéramos diciendo, reciba a Jesús o te vas al infierno. Y nosotros decidiéndolo por él. Hay maneras de evangelizar que tenemos que adoptar. Y eso es siempre con amor y sensibilidad a la persona. Su carácter, su trasfondo, su cultura, saber llegar, ¿no? Pablo decía, ¿sabéis cómo yo fui con vosotros? No os persuadía con grandes argumentos de convencimiento, sino del poder del Espíritu Santo. Y cuando evangelizamos, estamos trabajando en dos esferas a la vez. En el humano, en el raciocinio, en la explicación clara, a su vez contando que el Espíritu Santo está obrando en el corazón de esa persona. Así que prestemos atención. Aquí hay unas pautas, hay toda una taxonomía de persuasión, maneras lícitas e ilícitas. Pablo insiste que la elocuencia y las técnicas persuasivas no son explicaciones completas. Para la eficacia del Evangelio, una cita, perdón, os lo voy a saltar, pero es un trabajo en tándem. Nuestra parte humana de una capacidad de explicar el Evangelio concisamente, claramente, e invitar a la persona a aceptar al Señor, ¿no? No puedes caminar por la calle y decir, Jesús sabe, y la calle verde ya está evangelizada, ¿no? El que anunciamos el Evangelio, pero invitamos a la persona, ¿no quieres orar? ¿No quieres pedir ahora que Cristo te salve? Pero notamos un freno allí y debemos respetar que la persona tiene que procesar, tiene que decidir por sí, no porque tú le estás acorralando, ¿no? Tenemos, si de alguna manera se saltó el número 3, no sé dónde está el 3, vale. Se potenció por un estilo de ministerio manso y humilde. Hablo ahora del estilo. Él dice, estamos ahora en versículo 5, que sabéis cómo estaba entre vosotros. En plena certidumbre, visteis que estaba yo convencido y quería que vosotros también, pero era sensible a vuestra manera de entender mi mensaje. Por tanto, apuntad estas cosas. Letra A es el estilo de Pablo, era sensible a su cultura receptora. Amas a ellos, pues, la gente percibe si de verdad te preocupa esa persona. Si tienes cuidado por esa persona, si quieres y amas a esa persona, no solo eres un vendedor comercial de zapatos o de coches de segunda, ¿no? Que usan cualquier... A mí me enseñaron así. En mis años de seminario, uno de mis trabajos era vender aspiradoras casa por casa. Hola señora, mi táctica era ofrecer a la ama de la casa aspirar a la alfombra de su casa. Buena señor, yo soy de Electrolux, ¿me permite aspirar a su suelo, a su alfombra? Y así enseñarle este nuevo modelo. Muchas veces pues me dejaba y yo aspiraba, y luego tenía un filtro, le enseñaba toda la suciedad que estaba en su alfombra y cuánto necesitaba, y por el módico precio de $700 podía comprar este ¿no? Era un milagro que pude... $700, y eso hace ya 30 años. Milagro que vendí una. Pero en nuestras clases, el jefe nos enseñaba cómo vender, y uno de los trucos que me queda conmigo es, mira, aquí hay contrato, podían aplazar con pagos, y solo tiene usted que firmar aquí, y yo dejo la aspiradora aquí, ¿no? Y les enseñas así, y luego dejas y se cae el boli, y tú no lo recoges. La señora lo coge
y lo tiene en la mano y le pones el papel para que lo... ¡Qué truco, ¿no? ¡Oh, mira, el boli! Bueno, yo no hice eso, pero vamos. ¡Qué trucos más artificiales, ¿no? Y en internet, todos los timos ahora que existen. La idea es que con el Evangelio no. Sí, sensible a la cultura, pero no manipulamos las circunstancias para que alguien reciba a Cristo. A su vez, no dejemos oportunidades escapar. Y es lo que Pablo hizo, ¿no? Vosotros viniste a ser imitadores de nosotros, porque lo que tú haces, lo va a hacer él o ella cuando se convierta, ¿no? Recibiendo la palabra en medio de gran tribulación con gozo del Espíritu Santo. Apuntad firmes en palabra y en convicción, porque dice que estaba convencido. Cuando tú no estás convencido de tu salvación, cuando tú no lo tienes claro, ¿cómo vas a convencer a otro, ¿no? Versículo 5 dice con gran plena certidumbre, pero también capítulo 2, versículo 2, dice, pues habiendo antes padecido y sido ultrajados en Filipos, como sabéis, tuvimos denuedo en nuestro Dios para anunciaros el Evangelio de nuevo. Y yo creo que muchas veces nos falta. ¿Por qué no se convierte más gente? Porque nos callamos a la hora de decir algo. De decir, Dios te bendiga. Estaba en el taller el otro día, me cobró una barbaridad, ingente cantidad. Bueno, estaba contando y hablábamos de mil cosas, me iba a ir. Y él decía, sí, porque los impuestos, porque Pedro Sánchez, porque esto, porque la tal y cual, el gasoil. Nos están arruinando a los autónomos. ¿Qué vamos a hacer? Y decía, pues Carlos, confiar en Dios, porque ¡ja! ¿Tú qué crees en Dios? Nada, ¿no? Y se burlaba, no, ¿tú qué crees? Eso no es para mí. Y con Carlos, bueno, lamentablemente tengo que verle demasiadas veces para que me arregle los coches. Pero una semilla aquí, otra allá. Estoy seguro que todo el resto de la día estaba pensando, ¿confiar en Dios? ¿Cómo voy a confiar? No, pero ¿quién me puede sacar de esto, no? Le dejas semillas, le pones una piedrita, una chinita en su zapato para que le moleste, ¿no? Le citas un versículo. Nos callamos cuando debemos hablar. Persuasivo, pero no manipulativo. Estáis apuntando, ¿no? Versículo 2, capítulo 2, versículo 3. Estoy saltando un poco por el argumento, porque nuestra exhortación no procedió de error ni de impureza, ni fue por el engaño. Una señora se convirtió en esta iglesia Curi, o pensamos que se convirtió. Tenemos muchos estudiantes llegan a la iglesia, si son creyentes, invitan a la casera, la madre con quien vive, y ella llegó a la iglesia. La explicamos el Evangelio, se convirtió, pero luego nos pidió la palabra un par de meses después y decía, a mí esto no me gusta. Yo hice lo que me dijiste porque pensé que me arreglaría la vida, porque mi vida iría mejor, y en vez de eso va a peor. Así que ya no voy a volver a la iglesia. Bueno, dudo de su salvación, pero evidentemente ella tenía un concepto e incluso se sintió engañada, ¿no? Le prometíamos el mundo y ella encontró con más. No, Pablo siempre estaba diciendo, reciba a Cristo, pero cuidado, sufrimiento vendrá, persecución vendrá. Les advertía. Así que no les engañemos a la gente, no, reciba a Cristo y todos tus problemas serán resueltos. No será así. Convencido y convencente, versículo 5, en plena certidumbre, ¿estás tú convencido de que el Evangelio convierte, transforma y finalmente completamente dependiendo de Dios? Porque no es ni tus palabras ni mis palabras, es la palabra y el poder del Señor que convierte almas.
Es por eso cuando hablamos un poco de la idéntica y de esta ciencia, es toda una ciencia de estudios psicológicos sobre persuasión. Produce fruto en madurez y servicio. Versículos 6 al 10. No tenéis que apuntar nada, pero aquí, ¿sabes que alguien se ha convertido, verdad? Cuando empiezan a imitarte. Ahora, cuidado, ¿tu vida es digna de imitación? Esa es la pregunta, ¿no? Siguieron imitaron el buen modelo de sus líderes. En el versículo 6 dice, llegasteis a ser imitadores. Ahora Pablo decía, sí, imítame, pero no como yo, sino como yo sigo a Cristo, sigue a mí. Y eso para el obrero cristiano tenemos que tener muy en cuenta. Cuando evangelizamos, discipulamos, enseñamos, mucha responsabilidad, porque hay muchos ojos puestos en nosotros. No seáis muchos maestros, porque es gran responsabilidad. Ahora, no huyas de ello, sino que ordena tu vida para que tu conducta coincida y sea digna de imitación. Luego, respondieron con gozo, versículo 6. En medio de gran tribulación, con gozo del Señor, llegaron a ser ejemplos ellos mismos para otros. Imitaban a Pablo y Silvano, y otros imitaron a ellos. Versículo 7, de tal manera que habéis sido ejemplos a todos los de Grecia entera. Versículo 9, porque ellos mismos cuentan de nosotros la manera en que nos recibisteis, abandonaron sus tradiciones, comenzaron a servir al Dios verdadero y adoptaron una nueva cosmología. Versículo 10, y esperando en los cielos a su Hijo, al cual resucitó de los muertos. Toda su manera de ver el mundo cambió. Versículo 9. Os convertisteis de los ídolos a Dios para servir al Dios vivo y verdadero. Como decía en otra sesión, el hecho de que abandonaron sus tradiciones de generaciones y generaciones es llamativo, pero es también ilustrativa del poder del Señor. Vamos a parar aquí, solo subrayar la última frase, quien nos libra de la ira venidera. Ya está haciendo sombra un poco de lo que va a hablar, capítulo 4, la venida del Señor, y ahí vemos que, a mi juicio, a mi interpretación, ahora hay varias y muchas, me dicen que vamos a pasar por la tribulación, o ya estamos en la tribulación. Yo creo que la tribulación es las 70 semanas de Daniel, y es agonía, angustia de Jacob en la última semana de años, 7 años, en lo cual ira del cielo cae sobre la tierra. Y para mí, ira nunca nos llegó. La ira que Dios tenía para nosotros en nuestro pecado cayó sobre Cristo en la cruz. Ahora sí, Dios nos corrige, sí, pero nunca en ira, con amor, nos corrige como sus hijos. Tú y yo no estamos destinados a ira. Y la ira venidera viene cuando colma el vaso de la ira de Dios y cae sobre toda la tierra en los 7 años de tribulación. Coincide con esta idea en capítulo 5, versículo 9, cuando dice, porque no nos ha puesto Dios para ira. Así que es un pequeño vislumbre en lo que va a haber y empezamos capítulo 2 en la siguiente.